pues... Muy buenas, bienvenidos. Esto es En el Pleno, el programa de los lunes, el programa donde hablamos de política y política municipal, sobre todo de nuestra comarca. Aunque a veces traemos invitados de otras zonas de Cantabria, nos gusta, bueno, pues conocer todos los entresijos de la política municipal. Hoy vamos a traer a alguien, o de hecho tenemos aquí en el estudio a alguien que fue alcalde, fue senador y fue incluso presidente de su partido, el Partido Socialista de Cantabria. Muy conocido por sus años al frente de la alcaldía de Val de San Vicente. Es Miguel Ángel González Vega. Muy buenas, Miguel. Muy buenas tardes, ¿Qué tal estás? Muy bien. Encantado. Bueno, nos vemos de vez en cuando. Sí, alguna vez, y sobre todo con la fiesta de vanillas y eso, ¿no? Pero menos de lo no que la fiesta, nos veíamos. La comida que hacemos de fin de menos año. de lo que nos veíamos Claro, habitualmente. sí. Como ya estás jubilado, Claro. pues ahora a disfrutar de la vida, ¿no? Exacto. ¿Disfrutar de la vida o cómo? Sí, estoy muy tranquilo en Abanillas. Viajo algo. Hace poco estuve en un balneario por Ranedillo, en La Rioja. Pasé mi cumpleaños en León hace este mes, el fin de semana, y bueno, bien. 71. Como sabes que me gusta la gastronomía, Eso. pues también voy de vez en cuando por ahí y descubro algún buen restaurante y esas cosas. Pues no se nota que te gusta la gastronomía. Miguel, Dime. 71 años, ¿no? Sí, yo soy del 55. Ya jubilado de la política totalmente, Sí, no tengo cargo ninguno en la política. los últimos años como senador. Los últimos fueron 7 años y medio en el Senado de Madrid. Está muy de moda esto del Senado ahora. Sí, Está bueno, más de el moda Senado, ahora que cuando tú el estabas de Senado senador. Le han convertido en un circo, porque aquello ya es cierto. Qué pena me da, de verdad te lo digo. Porque yo, bueno, cuando estuve, fue la época de Rajoy, cuando estaba Rajoy y tenían mayoría absoluta. Pero claro, el Senado era un frontón también, porque no sacábamos apenas iniciativas, estábamos en la oposición y tal, pero lo de ahora es demencial. Yo veo estas comisiones que llevan ahí, hoy veía Zapatero allí y eso, y es una vergüenza, es un circo. Han convertido el Senado en un feudo de ellos, el Partido Popular, con esa mayoría absoluta, y bueno, ¿qué vas a hacer? Hay gente que se plantea, no de ahora, sino de hace muchos años, de suprimir el Senado. Tú como senador que fuiste... Yo no lo suprimiría el Senado, pero te voy a decir que la función no es la que realmente tiene que ser otra, la que es. El Senado es una cámara territorial, para eso se creó, y para que se debatan allí, se discutan y se voten incluso los temas que afecten a las autonomías, y que los presidentes autonómicos hagan uso del Senado, con el presidente del gobierno, pero se ha convertido en otra historia, ya te lo digo. O sea, se ha convertido en un circo desde que el PP en esta legislatura, y ya es una pena. O sea, suprimir yo creo que no tiene por qué, porque es una Cámara que es de doble, ¿sabéis?, de doble lectura, de que vienen las leyes que se aprueban en el Congreso, y allí se volvían otra vez a debatir, etcétera. Pero digo que ahora mismo no tiene sentido, ¿no? Bueno, pues hablando de política, con Miguel Ángel González Vega, que fue alcalde durante muchos años de Val de San Vicente. Yo creo que no perdió ninguna elección, ¿no? No, bueno, mira, comencé en el 87. En el 87 Val de San Vicente tiene 11 concejales, que por el número de habitantes, sabéis que va. Yo saqué 4 solo y goberné en minoría. Aquella legislatura del 87 al 91, la verdad que yo no pensaba ser alcalde, porque yo me presenté, hacía poco que estaba en Abanillas, aunque nací allí y me crié allí, pero luego me había ido a estudiar fuera y estaba en Santander. Me vine a la Casa del Mar porque aprobé unas oposiciones. En San Vicente, cuando se abrió, os voy a decir la fecha de la Casa del Mar en San Vicente, se abre el 10 de abril de 1984, ¿vale? Y yo fui uno de los que empezó allí. Y perdona, Miguel, ¿para qué Sí. ¿para qué servía? La Casa del Mar servía indudablemente para la seguridad social de los marineros. Allí se gestionaba todo lo que era la seguridad social de los marineros. Y se pasaban a las consultas médicas, y también, no solamente el médico de la Marina, sino también el de la Seguridad Social, porque el otro lugar donde estaban antes los médicos era algo muy pequeño, estaba mal, y se decidió que los pasaran allí los dos médicos y el ATS, que de aquella estaba Pedro, el difunto Pedro, el practicante. Sí, el practicante. Y allí empezamos, Pedro, el que llaman Don Luis, que
el doctor, que era un perdive, Carlos, eran los que abrimos aquello, y luego estaban los de la oficina de la Casa del Mar, la difunta Luisa, la pobre también, que era la que limpiaba, y yo. Aquellos fuimos los pioneros que abrimos aquello. En el año 84. Entonces yo ya estaba afiliado al PSOE en Santander, y en el 84 vine para Abanillas, con mis padres vivían allí en Abanillas, en la casa paterna, y me plantean que me presenten en las elecciones en Val de San Vicente. El PSOE tenía 2 concejales de los 11 nada más, y yo la verdad que decía, bueno, pues si me conocen en Abanillas, Luey, Serdio, Portillo, por abajo muy poco. Y bueno, pues hicimos una candidatura yo creo que bastante buena, me acompañaba de número 2, recuerdo, Juan Carlos de Molleda, Juanita, que ahí está, Juanita, la que hoy está en la residencia en Colombres, también me ayudó mucho, del estanco de Unquera, y el difunto Carlos Alechiguerra. Éramos los 4 que salimos, los 4 primeros, en aquella, o sea, que sacamos 4 concejales. Pero ¿qué pasó? Que el alcalde, que aún vive también, Kubala le llamaban, que es Tomás Cueli, pues era el alcalde del PP, al cual yo gané, que se quedó con 3 concejales. Pero fíjate qué corporación. Luego había 2 del CDS, 1 del PRC, un independiente de derechas, o sea, eran 4 y 3, 7, y 2, 9, uno del PRC 10 y el otro independiente 11. Es decir, 11. Pero entre ellos no se llevaban muy bien. Es decir, que habían salido mal de anteriores legislaturas, porque había los del PRC, el del PRC, que era el difunto bien, era un SPP, pero que había salido mal con el alcalde. Bueno, cosas de estas entre ellos, rencilla que yo, sin comerlo ni beberlo, vecinos, me presenté y salí por la lista más votada, sin pactar con nadie. Es decir, que aquella legislatura, con 4 concejales, goberné, eso sí, siendo muy demócrata y consensuando mucho las cosas en la junta que se llamaba Junta Local de Gobierno o Comisión de... me acuerdo que el del CDS y el del PRC los integré en el gobierno. Se afrontó aquella legislatura, yo creo que con muchas ganas. Yo era muy joven, con 32 años, indudablemente, pues imagínate las ganas que tienes de comerte el mundo y de ayudar, porque es que estaban los pueblos dejados de la mano de Dios. Yo creo que gané por lo mal que lo había hecho el anterior, lo digo así de claro, en aquella legislatura. Había pueblos sin agua, Luey estaba sin agua, los Tánagos, no había alumbrados públicos en casi, vamos, prácticamente en ningún pueblo, no había teléfonos más que un teléfono público en la mayoría de los pueblos. Pues aquello era tercermundista, lo digo así, en el año 87. Entonces fui a créditos, me le eché, bueno, ganas y cojones, por no decir otra. Eso es. Y fuimos a por algún crédito, que luego se iban para que se podían pagar, claro. Tuve un buen secretario también que me asesoraba bien y me ayudaba, que tengo que reconocerle su labor, Emilio, hoy ya jubilado, que acabó en Torlavega. Y entonces, bueno, pues fue una legislatura muy bonita. Aquello no podíamos hacer grandes cosas. En Unquera decían, es que todo lo hacéis en los pueblos. Yo le decía a los de Unquera, pero hombre, vosotros tenéis teléfonos, tenéis alumbrado, pero tenemos que ir a los que... Había gente que no llegaba a su casa con el coche. Que no tenían nada. No tenían nada. Digo, Unquera ya vendrá luego y eso. Bueno, pues yo creo que no lo hicimos tan mal que a la siguiente saqué 7. Ya mayoría. En mayoría absoluta. Y después ya goberné en todas las legislaturas con mayorías absolutas. La del 87, 7, la del 91 volvimos a repetir 7, en el 95 no, sacamos 8, en vez de, o sea, de 11, 8, en el 95. En el 99 se repitieron otra vez los 8, y luego en el 2003 bajamos a 6, de 8 a 6 ahí en el 2003, que lo recuperamos en el 2007 otra vez los 8, fíjate. Y me presenté en el 11 todavía, como otra mayoría absoluta, que fue cuando la crisis aquella famosa, en el año 11 del Partido Socialista a nivel nacional, que repercutió también en las regiones y en los ayuntamientos, pero volvimos a sacar 7, con lo cual fueron 6 o 7 legislaturas, y todas con mayoría, excepto la primera. Y ya en el 11 no la terminé la legislatura porque fue al año siguiente, aquel mismo año, cuando mi partido me propone ir al Senado. ¿Es difícil decidir dejar la política municipal para afrontar la política nacional? Bueno, pues sí es difícil, porque es un gusanillo que tiene... Yo te voy a decir una cosa, había varias razones. Roberto, el actual alcalde, llevaba mucho tiempo conmigo ya, llevaba 15 años o
por ahí de teniente alcalde. Le fue preparando como delfín. Y yo creo que bueno, él era bastante más joven que yo, y que debía de dar paso. Yo también decía que llegaba un momento, yo ya lo dejé con 58 años, con lo cual que llega un momento que tampoco llevaba 25 años y que debía dejarlo, y tenía sustituto con garantías, tenía experiencia, y por lo tanto era un paso importante el decir, tenía yo la oportunidad, porque yo estaba en la ejecutiva del partido y me apoyaba la dirección del partido. Fui el más propuesto, además, en todas las asambleas locales del partido en Cantabria, el que más votos sacó para encabezar la candidatura al Senado. Eso, ahí están también la hemeroteca, ¿no? Y entonces no me fue difícil por eso mismo, porque sabía que dejaba... Y también quería dejar yo la alcaldía a Roberto en mitad de una legislatura, no al final. Es decir, para que viera la gente de que él sabía hacerlo, y así fue, y que por lo tanto, porque a veces es más complicado dejarlo Sí. A una persona... Hablábamos, Miguel, de aquella primera legislatura donde se Sí. encontró un municipio que no había nada. No había nada. ¿Y Es cómo que empezó? Val de San Vicente no se conocían, no estaba en el mapa. ¿Y cómo empezó a ordenar todo eso y las primeras obras? ¿Recuerda las Sí, mira, primeras? claro, lo primero que tuve, ¿sabes lo que Val de San Vicente no se sabía dónde estaba, no estaba en el mapa. Lo primero fue comprar una cartelería, que todavía hay alguno en alguna carretera, donde comenzaba Val de San Vicente. Por ejemplo, no sé si ahí en el Alto Prellezo todavía existe, en el cruce de Gandarilla Manillas existe todavía, que pone Val de San Vicente. Bueno, pues fue lo primero que hubo que hacer para que se supiera dónde. Y después lo que tuvimos que hacer, yo lo primero que eran los servicios básicos, las traídas de aguas. Loí no tenía agua corriente y los demás pueblos estaban como estaban. Entonces ahí tuve peleas con Ormachea, que era el presidente de Cantabria, que no veas tú aquello, ¿eh? Las peleas que yo tuve con él, en la prensa, en tal, y al final, como él también tenía peleas internas con su partido, con el PP, cuando andaba a mal con el PP, era cuando más me ayudaba a mí, y al revés, cuando otras veces, y así, aquello era como un poco de comedia. Pero bueno, yo conseguí los dineros para traer el agua a Loei, y no solamente llevar el agua a Loei, porque para llevarlo a Loei hubo que hacer unos depósitos en Pessoes, que Pessoes también tenía sus deficiencias de agua, y de allí ya lo largamos a Los Tánagos, que estaba sin agua. El barrio de Los Tánagos estaba sin agua, donde estaba ahora el polígono industrial, ¿eh? Y todo aquello. Bueno, no había polígono, pero vale. Ajá. Si quieres luego hablamos también de eso. Sí, ahora vamos. Y de aquella luego se llevaba a Prío, en Pessoes hay un depósito detrás del ayuntamiento, donde desde allí se bombea a Prío, a un depósito a Prío, porque Prío traía el agua del río Nansa sin depurar. La gente tenía que traerlo beber de botellas, o sea, no se podía beber el agua en Prío. Bueno, porque lo bombeaban desde el río Nansa, pero directamente sin nada más. Bueno, entonces se hizo un depósito en Prío, y desde aquel depósito de Prío solucionamos Prío y llevamos el agua a Loei, y de paso solucionamos Muñoz Rodero, que tenía un manantial que era escaso también. O sea, aquello fue, con los años posteriores, no muy lejanos, desde Loei ya alargamos el plan de Abanillas, y de Abanillas a Portillo y Serdio. O sea, quiero deciros, porque Abanillas en época y Serdio y de sequía en verano, con cisternas andábamos. Claro, o sea, aquello era unos veranos que no veas qué problemas de agua. Pues aquello era lo primero que había que hacer, o sea, el agua. Y después, en el año 90, fui a un crédito, al banco de crédito local que existía en Madrid, y me acuerdo que sacamos, vamos, yo digo saqué, pero con ayuda. Alcalde, sí. Eso, es como alcalde. Voy a hablar de 37 millones de pesetas, las pesetas, 32 para poner los alumbrados públicos. Y te voy a decir los pueblos que se pusieron, que no había. 32. Y el resto, ¿sabes para qué eran los 5 o 6 millones? Para comprar la fábrica de Muñoz Rodero. La que era antigua leche Muñoz Rodero, que luego formamos allí una cooperativa textil, Sí. que al final fue una pena porque fracasó, pero se compró aquello, pues lo vendían, y entonces aproveché en aquel crédito para comprarlo. Alumbrados públicos que no tenían nada, se puso Abanillas, Portillo, no tenían nada, Estrada, Serdio, Loei, Muñoz Rodero tenía algo, mira, tenía algo viejo, luego ya se renovaron todos. Prellezo no tenía tampoco nada. Y San Pedro las Baeras, igual, Helgueras tampoco, bueno, era así todo.
Había que empezar de cero en la Había mayoría de las es cosas. que era de cero. Los teléfonos, firmé un convenio, la verdad que es que fue una legislatura bonita, porque luego había dinero, también tuve suerte, porque le voy a decir por qué. Porque luego me acuerdo, teléfonos, pues había uno en los pueblos, en el bar, casi en siempre. Pesués y tal, había uno en eso, vale, en el bar. Firmé un convenio con Telefónica, acogiéndome a dinero que había del gobierno de Cantabria, era Gonzalo Piñero, el consejero de Industria, me acuerdo, y yo me acogí ahí y el ayuntamiento ponía una parte del dinero. Pero tan buena suerte tuve que las juntas vecinales cortaban montes, tienen, ya sabes, los montes que cortan. Aprovechamientos. Y me ayudaron las juntas vecinales de aquella, coordiné con ellos, y si en Abanillas o en Prillezo había que poner 3 millones de pesetas, la Junta ponía 1,5 millones y el Ayuntamiento 1,5 millones. Claro. Bueno, aquello fue una revolución. Una revolución y coordinando. Y en el año 90 se inauguraron varios alumbrados públicos, por ejemplo el de Abanillas de mi pueblo se inauguró en el 90 y otros muchos, en el 91, 92, y una vez hechos renovamos ya los alumbrados viejos de Unquera, de tal. Bueno. Usted era un alcalde... Aquella primera legislatura, pues ¿cómo no nos iban a votar luego? Era un alcalde pesado. Sí, mucho, porque aquel día además, no tuvo suerte porque los gobiernos eran contrarios. Hablamos del gobierno central y del gobierno regional. Sí, pero mira, te voy a contar alguna cosa, ¿no? Eran contrarios porque cuando estaba Ormechea. Pero en el año 90, recuerdas que a Ormechea se le metió un voto de censura, ¿no? Bien, que estuvo un gobierno de gestión que presidió Jaime Blanco 6 meses. Bueno, pues yo aproveché aquellos 6 meses con el consejero de ganadería, que era Santiago Neches. Era un consejero de ganadería, y ¿sabes qué conseguí de aquella? Nunca se me olvidará. Llevarles desde el Sel del Rey a Serdio, esa carreterita que tienen ahora, que no existía. Para ir a misa o a su pueblo, que pertenecen a Serdio, tenían que dar la vuelta por San Vicente, porque era un camino de carros. Y entonces me decían, porque algunos decían que hacia el Royal, aquel donde está el Naranjito, llevar allí la carretera. Y ya existía aquel camino. Y entonces yo decía, porque decían que había mucha pendiente. Bueno, pues al final conseguí, por medio de aquel consejero en ese gobierno, que se hiciera esa carretera. Y desde entonces los vecinos del Sel del Rey, que pertenecen a Serdio, que ya ves cuánto conflicto ha habido y demás, pues tienen ese acceso gracias a aquella gestión. Le estuvieron pocos meses, 6 meses, y te voy a contar que algo que no todo fue favorable, y todo fue que en esa legislatura nos puso la bomba ETA en Pesués. Que usted fue el alcalde, era exactamente, el alcalde entonces. Y entonces eso fue en el 90, en octubre, y eso indudablemente también fue algo... ¿Cómo le afectó a usted aquello de la bomba? Voy a apagar el teléfono. Le llaman por teléfono. Pero no, le voy a apagar. ¿No le llamará a Ormachea? Que yo no, pobre está, ya. Aquello afectó, pues indudablemente tuvimos suerte porque podía haber sido muy gorda. La verdad que atentaban contra el cuartel, era cuando estaba de moda matar guardias civiles, y les falló por suerte el sistema aquella noche, y por la mañana dijeron que en las inmediaciones de Unquera llamaron al gobierno civil, a la delegación del gobierno, que en las inmediaciones de Unquera había un coche bomba, pero donde estaba era en Pesués, en la plaza del ayuntamiento, y se detectó hacia mediodía el coche. Y los artificieros le hicieron estallar se desalojó para entonces, generalmente el colegio, que estaba al lado, el ayuntamiento, el Baviera, todo eso. Así todo se desalojó todo. Se destrozó mucho. Pero, realmente el destrozo fue enorme. Yo estaba en Santander aquel día haciendo gestiones, y me enteré a la vuelta en Torlavega, que entré en la FOR a cambiar el coche, de verdad, nunca se me olvidará, y me dijeron, claro, me reconocieron que era el alcalde de Val de San Vicente. Me dicen, oiga, usted, sí, pues creo que ya se habían enterado de lo que en Torlavega, en la FOR, de lo que había pasado. Entonces inmediatamente llamé, me asusté mucho porque llamé me acuerdo al médico, al cuartel, no me le cogieron, el ayuntamiento menos. Llamé a Merino, el médico, y fue el que me informó. Dice, pues, vente, que el destrozo ha sido considerable. Y bueno, pues cuando llegué a Pesués, la verdad, fue terrible aquello. Nunca se me olvidará. Y luego nos costó... reconstruir, ¿no? Sí, porque Ormachea nos prometió la reconstrucción, pero no, al final no cumplió. Y tuve que pedir ayuda a Madrid. De aquella no había nada que regulara
este tipo de atentados, que a raíz de aquello se aprobó ya el que cuando hubiera destrozos de estos hubiera dinero vía Ministerio Interior, pero de aquella no lo había, y entonces yo recurría, no recuerdo, bueno, tenía buenas relaciones con Matilde Fernández, que era ministra, veraneaba en Pechón, estaba el ministro Corcuera. Bueno, yo era muy pesado, y al final conseguí de fondos reservados del Estado dinero para reconstruir por la administración el ayuntamiento. Me acuerdo de eso. Y ahí está. Y ahí está, sí. Bueno, hay obras importantes que dejó usted hechas. Obras muy Sí, importantes. hubo Hablaba muchas. antes que no hizo al principio obras en Unquera porque No, tenían no, más claro, servicios luego que los las- demás. claro, Pero, claro, por ejemplo, claro. ahora que tan No. deficitaria es el tema vivienda, que sale todos los días en la prensa, Sí. Unquera creció considerablemente Sí, en gracias aquellos a las años. viviendas que hicimos. Bueno, te voy a contar un poco. Aunque era cuando yo entré no había aceras siquiera, ¿eh? Era un pueblo del oeste, no había ni aceras siquiera. Conseguí vía fomento, lo que es fomento con obras públicas, como la carretera es nacional, pues que al final conseguí que pusieran el alumbrado de la carretera e hicieran las aceras. Las aceras hacían, porque claro, Unquera se había construido como se había construido, por lo tanto había unos pisos que eran, unos portales de una manera, otros de otra, bueno, pero se hicieron las aceras de Unquera, que era lo primero que se hizo. Y después ya en Unquera, indudablemente, acometimos obras que necesitaba el pueblo, porque era, digamos, la capitalidad está en Pesués, allí está el ayuntamiento, los colegios, el cuartel y demás, y se había conseguido el polideportivo en Pesués por el colegio, también vía Madrid, que Ormechea se negó a hacérmelo. Y lo conseguí estando Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro de Educación, el polideportivo de Pesués. Y les inauguró Matilde Fernández. Eso. Bueno, total, que en Unquera, que es donde tú venías, pues, y hablando de viviendas, había un problema, indudablemente, de que no había vivienda. Y también costó mucho, se empezó a hacer los de la finca de Leza, la mitad de la finca, se vendió a una promotora de Los Corrales. Yo sabía que esa promotora, que era la Pontanilla, había hecho en Los Corrales de Huelna ya viviendas de protección oficial, y se habló con ellos, compraron esa finca y de protección oficial se hicieron allí las primeras, creo que fueron 48 viviendas. Ya vino gente hasta de San Vicente allí, compró, bueno, pisos que ya se acabaron de hoy de pagar y la gente bien. A raíz de ahí se programó por la misma empresa, porque se vendieron muy bien, otro bloque de 24 en la esquina donde está enfrente a Samuel, el restaurante Samuel. Aquellas 24 también se hicieron de aquella, bien. Y como había mucha demanda, y para que la gente joven no se nos fuera del municipio, pues había muchas parcelas en la zona aquella del Llanzuco, pero que yo era de muchos, aquellas tierras que había allí. La mayor parte de ellas, la verdad, que era de Pedro, el del taller, el que tenía la Renault, ¿verdad? Y luego había otras muchas parcelas de Molleda, pero gente que estaba igual en México. Bueno, que hubo que andar negociando, porque eso sí lo negocié yo, para comprarlo, lo compraba Edisan, que era la empresa, pero había que ponernos de acuerdo y había que, bueno, y a precios donde la empresa pudiera luego, porque ya no eran de protección, eran de régimen especial, las 120 y tantas que se hicieron en el Llanzuco. Y allí ya, yo creo que Val de San Vicente estos años no ha bajado de población, no ha bajado para nada, así y otros municipios de alrededor, como en San Vicente ha bajado población o comillas, y nosotros nos hemos mantenido, incluso hasta subiendo algo. Pero es que hablamos de casi 200 viviendas. Claro, y es que nacen menos que los que fallecen, por eso hay que sostener a los jóvenes en el municipio. ¿Y entiende usted cómo están ahora el tema de la vivienda que se está vendiendo? Bueno, pues yo creo que también hace falta volver a hacer viviendas, porque claro, ya estamos hablando de hace 15 años o 20, ¿no? O 20 y pico. Ya hay otra generación que seguro que está demandando vivienda. Pero están los precios increíbles. Es que y no se puede, efectivamente, hay que ir a eso. Y hay que ir también al concepto que aquí nos cuesta del régimen de alquiler. Hacer viviendas para que la gente pueda, pero claro, no que paguen de alquiler 600 o 1.000 euros por un mes, ¿no? Es que alguien que gana 1.300... No, eso, que paguen 200 euros o 250 de un alquiler en régimen especial. Pero eso se puede conseguir
Sí, sí se puede conseguir. Si tiene que haber aquí. Si hay dinero del gobierno central que lo quiere eso, y tiene que haber un pacto con los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos cooperar también con terrenos o dar las facilidades que hay que dar. Yo creo que tiene que hacerse. Yo creo que el actual alcalde Roberto a mí me decía que están ellos, o sea, quiere decir que ya tiene demanda de vivienda en Val de San Vicente, ¿eh? Yo creo que en todos los municipios Claro. hay esa demanda. Lo que sí, porque ahora mismo se está construyendo, pero yo lo estoy viendo en Habanillas o lo que sea, viene gente, compra, se está vendiendo todo, ¿eh? Compran casas Y además viejas, a unos precios... o parcelas y tal, a unos precios que asustan y que luego son gente para venir de verano, ¿eh? O sea, la mayoría... Hacía referencia antes al polígono industrial. También fue bastante pesadito usted ahí con el polígono, ¿eh? Pensando sí, bueno, que yo te ahí voy a había contar futuro. otra anécdota del polígono, de por qué las cosas. Me acuerdo que también, mira, hace poco, la autovía. El que el polígono esté ahí, la salida a la autovía no está. O sea, no venía en el proyecto. O sea, esa salida no... Esa salida no venía. Al difunto Cheve, que le llamamos al del Royal 3, el azul, yo siempre se lo recordaba. Le decía, Cheve, todo lo que viene aquí, porque fijaros cómo trabaja, ¿verdad? Y yo me alegro de que los negocios del municipio vayan bien, digo, me lo debes a mí. Y él lo sabía perfectamente, porque no venía el trazado y cuando a mí me vienen a enseñar el anteproyecto, digo, no podéis solamente desde San Vicente la salida a Unquera, porque ahí está el Valle del Nansa, yo todavía no estaba hablando de polígonos, ¿eh? El Valle del Nansa, Prellezo, mira dónde queda, para ir luego la zona nuestra de Muñoz Rodero, toda Vanillas, tal. ¿Cómo vamos a ir a Onquera, volver para atrás? Y me decía el ingeniero que dice, ya, pero tú date cuenta que en un municipio de tan corto no hay dos salidas nunca, me decía. O sea, San Vicente, Onquera no está tan descabellado. Bueno, yo peleé, le dije que tenía que dejar aquella salida. Y me dijo que él lo iba a intentar en Madrid. De aquella gobernaba el PSOE en Madrid, también te lo digo. ¿Y a quién llamó? Estaba Borrell, de ministro de tal. Y entonces, bueno, pues me dijo, yo si lo consigo, bien, por las buenas. Si no, te aviso para que tú hagas una gestión. Y te voy a decir que en este caso no tuve que hacer ninguna gestión. Se consiguió, pero claro, hay que estar al loro de... Por si acaso falla. Por si acaso falla. ¿Y ya sabía quién tenía que llamar? Él. ¿Y fallaba? Sí, sí, No, sí. Miguel. Yo sabía quién tenía que llamar perfectamente. Bueno, entonces, es que era muy importante. Esa salida era muy importante no solamente para Prieto, para el Lanza, para todos, sino porque la perspectiva era de que yo tenía que ir a un polígono allí. Es así. Había unos terrenos que eran de la Junta Vecinal de Prellezo, que es donde está ahora la ITV, donde está todo aquello. Luego ya había desarrollado primero Más atrás. la otra historia, y luego se consiguió también por medio del gobierno de Cantabria, cuando estábamos gobernando, se consiguió el PESIR, que ahora ya hay los 50.000 metros que se están urbanizados ya, pero son 500.000, lo que hay allí para el futuro. O sea, decir, pero claro, si esa salida a la autovía no se hace allí, no se puede nada. No hubiera habido polígono tampoco, O sea, es así. Hay que ser previsor. ¿La piscina? Ay, la piscina. Ay, la Joder. piscina. Bueno, la piscina pues eso es climatizada de Pesués, que Ya. no hace tanto ha salido otra vez en la prensa, que Sí, van a bueno, quitarla, piscina, que la van mira, a tirar. ¿Qué pasa ahí? La ¿Qué piscina pasa? surge porque en una visita bueno, la gente la pedía, o sea, la gente quería una piscina. Y en una de las visitas se compró la finca aquella de Pesoes, que la compramos, la verdad que la compró el ayuntamiento con la Junta Vecinal de Pesoes. Había cortado también el monte, Pesoes, y los propietarios se portaron muy bien, era la familia de Abel de Cos, Abel Sánchez de Cos, ¿no? Que ya sabes que fue médico, que fue el hijo, la viuda, negociamos con ellos, pusieron un precio asequible, me acuerdo el precio, 33 millones de pesetas, pagan pesetas. Y allí iba una plaza, porque Pesoes no tenía una plaza, que yo era urbano, o sea, que hubiera sido para construir todo de chalés y no sé qué, sin embargo, mira, se cedió es decir, que había que procurar que en el centro del pueblo pues hubiera una plaza que no la tenían, un parque, viste el parque que hay allí, bien bonito,
y la piscina. Entonces le ofrecimos vino Marcano, dijo que si teníamos terrenos nos hacía la piscina. La piscina está concebida, era y es concebida a nivel comarcal, es decir, que pensando en San Vicente, en Ribadedeva y los municipios del Nansa. Era así, porque no había población, efectivamente, lo sabemos todos, para mantener Val de San Vicente una piscina, porque es muy caro. Bien. San Vicente, yo no sé por qué, nunca, o no lo sé, pero no han sido proclives, porque parece ser como que dicen, ¿y cómo vamos nosotros a sostener una parte de algo que no está aquí? Hombre, yo creo que nosotros estamos sosteniendo juzgados en San Vicente, porque vamos al juzgado a San Vicente y vamos al centro de salud de San Vicente. No pasa nada. O sea, es que no todo tiene que estar en el mismo sitio. Y si tenemos mentalidad de comarca, pues no tiene por qué estar todo en el mismo sitio. Por lo tanto, de San Vicente creo que les pilla perfectamente asequible el ir a la piscina, y no sé por qué. Yo creo que Colombres no lo sé ahora, pero con el anterior equipo de gobierno de Colombres estaban dispuestos a cooperar. Yo no sé cómo lleva Roberto este tema, pero yo creo que ahí tendrían que ponerse de acuerdo los ayuntamientos. También te cuento que la piscina se hace, yo la dejé, lo dejé todo, pero bueno, se construye ya cuando yo ya me voy, y Marcano, consejero de aquella, nos promete a mí y a los demás alcaldes que teníamos la piscina, Colindres, y era el otro, el Ribamontán al mar, las piscinas que se hacían dentro del consorcio que hicimos, de que en 10 años el ayuntamiento no ponía un duro. Es decir, corría todo a cargo del gobierno. Bueno, pues ¿quién se niega a que te hagan una piscina gratuitamente y en 10 años no pones un duro? ¿No? Bueno, pues llega el gobierno del PP, de Nacho Diego, y dice que de eso nada. La verdad que Roberto dice que él también lo hubiera hecho, pero que en el consorcio algunos alcaldes no quisieron. Yo hubiera pleiteado esto. Porque es que, hombre, algo que un gobierno tiene firmado con los ayuntamientos, no se puede venir otro a echarlo así. Eso está ganado en un juzgado. Bueno, pues el señor Nacho Diego dijo que no, se lavó las manos, costó bastante para que acabaran de hacer las obras, y aquello se acabó de que ya no hay mantenimiento. Entonces ahora, pues yo no lo sé, pero creo que la solución es mancomunar esa piscina y comarcalizarla y llevarla entre los 3 ayuntamientos. En mi opinión, pero es una pena que esté así. Sí, la verdad es que es complicado, es y difícil. Para los niños que están allí al lado en el colegio y todo. Bueno. El paseo marítimo. Bueno, el paseo marítimo de Unquera levantó ampollas, ¿eh? Sí, levantó ampollas y yo un tortazo que me dieron, agresión. ¿verdad? Sí, una agresión, sí. Bueno, pues aquello era también, yo creo que Unquera había que cambiarlo como cambiamos la entrada a Unquera. Porque el paseo del Juncal, imaginaros cómo estaba aquello lleno de... También me costó, porque estaba la sierra aquella que había de Sito, el difunto Sito, que, madre mía, tuvimos que expropiarlo aquello, no, que es que hubo que expropiar para poder hacer aquellas obras, y no todo fue fácil en Unquera. Y aquel paseo, y entonces el paseo marítimo, pues lo mismo, el paseo marítimo se plantea, ves que aquello estaba fatal, aquello estaba, vamos, Unquera... Y se consiguió por medio de Costas que hicieran esa obra, que fue una obra importante. Había 2 edificios, efectivamente, uno que no hubo ningún problema porque era de la propiedad de la Corralada, lo que hoy se va a construir, y ya de aquella le cedieron, con lo cual, mira tú. Y el otro, que había una propiedad allí, pues se le pagaba bien, pero no había manera. De donde yo tuve el conflicto y que al final yo creo que se pagó bien. Bueno, yo creo que es una buena obra que se hizo, estoy muy orgulloso de ella. Me recuerdo la inauguración, más de 1000 personas inaugurando aquello. Hay fotos de eso, y 2 ministras que vinieron a inaugurar el paseo marítimo Unquera. Pero yo creo que aparte de ese paseo fue también la continuación, es decir, que llega hasta el tema de la nave aquella de las piraguas, la zona aquella de baños, luego lo de la bolera. Yo creo que es una zona ya de aquella... La bolera, por cierto, que tuvo que hacer un trueque ahí, ¿no? Sí, también. Antigua la bolera por nueva. Era transportes, porque quería acondicionar la estación y todo aquello. Yo les exigía a la Consejería de Transportes del Gobierno de Cantabria que me hicieran una cubierta, que
Y al final la hicieron, me costó también, que había un consejero que decía que cómo iban a hacer ellos una bolera en la Consejería de Industria y Transportes. Me acuerdo que estaba la Lola Gorostiaga de vicepresidenta y dijo que era un compromiso que había adquirido con el ayuntamiento y que se iba a hacer, y se hizo. Y por lo tanto, claro, aunque era, fíjate, bolera cubierta, los paseos, que es verdad, la entrada, el otro, las viviendas sociales que tú dices, compramos el Colegio del Obispado, el centro Sí, lo que es ahora el cepo Bajo Deva. Claro, el centro Bajo Deva, yo también fue otro parto importante. La Casa de la Juventud, que yo era eso de un guarda, todo eso. Después el auditorium y la Casa de la Cultura. Aquello de la Casa Cultura también fue un trueque con, diríamos, una negociación con el anterior propietario para darle edificabilidad donde están hoy los chalés atrás. Después, con el Bajo Deva, con el Riva de Deva en la mancomunidad aquella, conseguimos aquellos fondos y se hizo el auditorium. El teatro, sí. Y luego la plaza aquella, Villa Mercedes. Yo qué sé, la calle de atrás de Unquera. Con que si tiene que elegir con algo de lo que se hizo, ¿con qué se quedaría? De todo. Si tiene que elegir algo, es decir, con... Uy, es muy difícil, ¿verdad? ¿Con qué me quedo? Es muy difícil. Yo me quedaría con el Centro de Formación Profesional. Fíjate. ¿Con el CEPO? Sí, con el CEPO. Enseñanza gratuita. Yo creo que sí. Que también está en... La sanidad y la enseñanza están en que pasen más a manos privadas que públicas. Hombre, esperemos que no lo consintamos, ¿eh? Ya sé que peligran muchas cosas, pero vamos a ser optimistas, Marcelo. Yo siempre lo fui, ¿vale? Aunque no te creas que preocupado estoy, ¿eh? ¿Se fue feliz? ¿Se fue contento de su trayectoria política? En el ayuntamiento, mucho. De todo. Sí, yo me siento querido. Sí, porque me siento querido cuando voy por ahí. Es decir, hombre, te echas algún enemigo que otro. Es decir, que hay gente que si no concedes lo que ellos buenamente creen que tienen derecho y legalmente no se les puede dar, pues creen que tal y algunos... Que vas en contra de Claro, eso, alguno no me habla. Pero en líneas generales yo me siento muy querido por la gente que sean de mi partido y no de mi partido, que tenía muchos votos que no eran del PSOE, indudablemente. Yo sacaba muchos votos de todas las ideologías, por lo tanto, querido, sí, satisfecho, ¿cómo no? Fue presidente del Partido Socialista. ¿Cómo ve la política regional ahora mismo? La política regional. Regional, y la de su partido en particular. Sí. ¿Están ustedes a tiros? No, bueno, mira, la política regional yo considero que mi partido ahora, ¿cómo te diría? Me preocupa, me preocupa. Hemos pasado hace un año, creo que unas primarias, un congreso. Yo apoyé al actual secretario general, a Pedro Casares, porque creo que es una persona muy capaz, es muy válido, y él está en la idea de aunar este partido. Es decir, este partido no puede estar dividido, ¿eh? Y ahora mismo algunos todavía no han asumido el resultado de hace un año. Algunos, pues yo creo que ya son los menos. Es decir, que cada vez, lo que pasa es que suena mucho. Y también tenemos medios de comunicación, Marcelo, de que airean lo nuestro mucho y lo de otros lo tapan, ¿eh? Es decir, que en el PP también hay conflictos, y en el PRC, que yo lo sé. Pero lo del PSOE sale, vamos, cualquiera historiuca sale, vamos, ya lo sabes a dónde me refiero, sí, rápidamente. Y lo de los demás no. Vale, pues por eso te quiero decir que es más ruido quizás o menos. ¿De lo que verdaderamente ocurre? De lo que verdaderamente ocurre, que ocurre. Yo no voy a negar la evidencia. Pero que son ya pocas personas las que no han asumido el Congreso. Yo creo que cada vez se va integrando más gente, que Pedro es un hombre integrador y que vamos a poder, yo creo que se va a obtener un buen resultado en las regionales. Yo eso creo. Vamos a ver el PRC, que es lo que sí que suele ser nuestro socio habitual en los últimos años, de lo que es capaz, porque va a faltar Revilla. Y eso va a ser también una incógnita, ¿no? El PRC a nosotros nos llevaba bastantes votos, a nivel de regional. No sé si eso, yo creo que seremos capaces de recuperarlo. Eso es lo importante. Bueno, pues Miguel Ángel González Vega. Y preocupa el crecimiento de la extrema derecha, no lo olvidemos. Que también aquí
Aquí Tiene que preocupar, ¿eh? el Partido Popular en ese aspecto se ha mantenido firme en no llegar a acuerdos con Sí, pero con en Vox. algunos aspectos no ha sido suficiente. Por ejemplo, la ley de memoria histórica, entre otras cosas, ¿vale? O sea que se ha mantenido, bueno, con el tema de presupuestos, en algunas cosas, pero de todas maneras yo os lo agradezco, porque mira lo que está pasando es más preocupante a nivel nacional. Los pactos que hay a nivel nacional con el Partido Popular, que ya lo están, vamos. Y eso sí que preocupa, ¿eh? Pues nada, que es un placer Bueno. compartir con Miguel Ángel González Vega toda una vida dedicada a la política. Cuando no pensaba ser político, le Pues embarcaron. no, bueno, la verdad que fui sindicalista antes que político, Sí. que empecé en la UGT con 20 y pocos años. Mira, ahora vamos a tener el mes que viene, los que diríamos fundamos aquí el sindicato de la UGT de comercio, nos vamos a una quedada a Sevilla, de toda España, 2 días, y voy a ir con Ruiz Cardín, mi Para recordar viejos mi tiempos. compañero, recordar, veré personas, la mayoría son mayores que yo, porque yo tenía 22 años así, y veré personas que igual hace 40, 50 años que no veo, fíjate. Bien. Bueno, pues ahí queda eso, ahí queda eso. Son, en definitiva, los vecinos y los votantes y vecinos en particular de Val de San Vicente los que han valorado su trayectoria política otorgándole pues siempre una mayoría absoluta para gobernar su ayuntamiento y los últimos años estuvo como senador en el Senado de España. Miguel Ángel González Vega, todo un personaje político y además muy racinguista, por cierto. Ah, ya lo sabes que sí. Pero desde pequeño, ¿eh? Que colaboras hasta en Desde tertulias. pequeño. Te escucho en la radio, en tertulias del Racing. Vale, claro, y tú sabes que, mira, yo cuando era pequeño ya del Racing, porque los que salían del Racing iban para el Madrid. Iba Santillana, por eso, Aguilar, tal. no, y primero estuvo Gento y Gento. aquellos, bueno, total, que yo con 17 años, que ya estaba en Santander, ya iba a ver al Racing y hasta los entrenamientos cuando podía. ¿Va a ascender el Racing? ¿Va a Yo ascender? este año yo creo que sí. Esto tiene el mejor equipo de segunda división, tiene. A veces nos falla un poco el entrenador. No, a veces, digo, no siempre nos falla algo. Pero a pesar de todo, creo que va a subir. Porque es el mejor equipo y tiene jugadores diferenciales, ¿vale? O sea que en ese aspecto, el que sea racinguista, que lo sepa que va a subir. Que hay muchos en la zona nuestra, Muchos, muchos. En Val de San Vicente, en San Y Vicente. cada vez más. Y cada vez hay más. Y Me gente parece que joven, hay ese hoy vas a los sentimiento- campos y ves... Ese sentimiento Vamos, racinguista es con decir, muchos jóvenes. Yo recuerdo la época, incluso la temporada que jugamos la UEFA, no había la pasión que Que hay ves ahora. hoy en los campos, ¿eh? Sí, son y, los la jóvenes. gente, y gente joven, gente muy joven, y da Los gusto, jóvenes. la verdad. Se sienten Oh. quizá más cántabros, más Sí, sí, racinguistas. ya no ¿no? salen con las camisetas los niños del Madrid ni del Barça. ni Salen nada. del Racing. Salen del Racing todo, eso da gusto verlo. Es verdad, ¿eh? Claro que sí. Pues Miguel, gracias por venir, ¿eh? Nada, vosotros, que siempre es un placer con vosotros, a charlar y estar con vosotros, ¿vale? Pues aquí teníamos Y al que con fue alcalde y senador del Partido Socialista y además presidente de su partido aquí en Cantabria. Miguel Ángel González Vega, un político, un buen político, yo creo. En definitiva, sacamos esas conclusiones todos los que le conocemos. El próximo lunes volvemos aquí, en esta casa, en el Pleno, a través de Onda Occidental y de Saharansa TV. Hasta el lunes.